Buenos días, estudiantes. Soy la auxiliar Galia Fabiola Cornejo Urquieta y toca explicar el tema de conversión ASCII hexadecimal. El concepto de convertir de ASCII hexadecimal implica multiplicar por un factor cada dígito según su peso posicional. La multiplicación, por supuesto, debe ser realizada en binario y acumular la suma de las multiplicaciones en el resultado final. Ahora vamos a observar a continuación un ejemplo para comprender mejor este proceso. Sí, y como habíamos mencionado, la conversión de ASCII hexadecimal es muy importante, dado que al tener los números en hexadecimal nos permite un tratamiento mucho más sencillo de los datos en cuanto a operaciones aritméticas. Pero por supuesto el despliegue en pantalla y también lo que es la introducción de datos por teclado, ambos métodos es necesario que los datos estén en formato ASCII. Entonces, tal vez sería bueno, antes de ver esto, ver una pequeña imagen de lo que son los ASCII. Realiza con el fin de que nosotros podamos ver a qué corresponde, ¿no?, cada carácter ASCII. Aquí está su valor hexadecimal, que es lo que me interesa, de esta tabla que les muestro acá. Vemos que los números se van a encontrar en términos de hexadecimal del 30 al 39, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como un factor a considerar, dado que los números a ser introducidos por teclado van a estar en este rango, quizá para validar, o bueno, en este caso, si es que yo utilizo la interfaz calculadora, para guardar de esta manera los números en memoria, ¿no?, por si quisiera desplegarlos en pantalla, ¿sí? Observamos que el código ASCII nos va a servir básicamente para todo lo que es el despliegue en pantalla. Entonces estaríamos trabajando con este rango, y que al tener los datos guardados de esta forma yo puedo ir mostrando en pantalla los diferentes números o tal vez letras. El código ASCII va a tener una lógica, la cual tal vez vale la pena mencionar. Por ejemplo, los números van a estar de 30 a 39, ¿no? Y podemos ver que las letras mayúsculas empiezan del 41 hasta el 5AH, ¿no? Y vemos aquí que las letras minúsculas empiezan desde el 61 al 7AH. Entonces, simplemente hay un desfase del hexadecimal en cuanto a el 4 y el 6, ¿no? Así es posible para nosotros convertir minúsculas a mayúsculas y hacer un montón de tratamientos. Ahora, también vale la pena mencionar, antes de continuar con esto, quizá el enunciado del ingeniero que nos sugería usar este rango de valores del B3 al BF y de lo que es el C0 al DA. Esto con el fin de hacer la interfaz, ¿no? Porque para hacer mi interfaz de calculadora yo utilicé algunos de estos códigos. Vamos a ver cuáles se podrían utilizar con el fin de hacerla más bonita, o tal vez agregarle unas rayitas o algunos diseños, ¿no? Entonces vamos a ver del B3 al BF, era el primer rango que nos indicaba. Aquí tenemos el B3 y tal vez tenemos aquí el BF, ¿no? Entonces voy a ir explicando. Aquí tenemos la primera fase. Fíjense que yo puedo hacer mi calculadora y diseñarla ya con 2 rayitas, con 3 rayitas. Puedo diseñar sus esquinas o puedo diseñar sus bordes. Y es exactamente lo que yo hice, ¿no? Voy a otra vez hacer correr mi programa. Y fíjense aquí estos bordes de acá. Y también las líneas las hice mediante el código ASCII. En este caso, para la línea horizontal usé el B3 y para el bordecito ahí vemos el BF, que es como un borde de esquina, ¿no? Entonces también nos sugería usar de los valores C0 a DA. Veamos los valores que le siguen, ¿no? Del C0 al DA. Entonces, del C0 al DA también son otros valores hexadecimales, cuyo despliegue en pantalla van a ser estos simbolitos de acá.
los cuales nos van a ayudar a terminar la interfaz. Entonces, si ven, la calculadora tiene esta esquinita de acá que vendría a ser equivalente a esta por acá, a esta, ¿no? Aldea justamente, esta de acá, que vendría a ser equivalente a acá. No, perdón, acá, y finalmente la última esquina que vendría a ser correspondiente a D9, ¿no? Entonces yo utilicé todos esos y también una de estas líneas, la C4, para ir dibujando mi interfaz e ir haciendo este cuadrado, ¿no? Las barritas de la misma manera y quizá algunos signos. Por ejemplo, la suma podemos encontrarla en términos de ASCII, tanto aquí como el 2B, como aquí una suma tal vez un poco más grande que es el C5, ¿no? La clave es que en este caso mi suma es pequeña, así que yo utilicé esta nada más, el 2B, y el signo de multiplicación que utilicé el 2A, ¿no? Y finalmente el signo de igual que usé el 3D, ¿sí? De esa manera yo fui haciendo los valores ASCII y fui construyendo mi calculadora, ¿sí? Eso tal vez como aclaración valga la pena. Y podemos continuar con nuestra conversión. ¿Ya? Voy a salirme de aquí. Y bueno. Fijémonos, en este caso, la conversión de ASCII, vamos a introducir un valor por teclado, pero en memoria se va a guardar algo así, ¿sí? En nuestro caso, la calculadora está contemplada para 10 dígitos, por lo tanto vamos a tener 10 dígitos en total, ¿no? Los valores van a ir del rango del 30 al 39. Y la idea, como verán en el código ASCII, vuelvo a la imagen, es simplemente en hexadecimal ir separando, ¿no? El 31, el 1, ¿no? Entonces, para obtener simplemente el valor 1 y no 31 en hexadecimal, tengo que separar este 3, tengo que quitar todos estos 3 y voy a obtener su equivalente en número, ¿sí? Ya directamente en hexadecimal. Entonces, lo que yo voy a hacer en mi algoritmo es eso, ¿no? Lo primero que se hace es hacer el AND con F, que nos va a separar la parte de los primeros 4 bits, en este caso del byte, ¿no? O sea, solamente esta parte. Y posteriormente la idea es multiplicar por un peso posicional, que es un factor. Entonces yo lo multiplico por 1 y en este caso acumulo 7, ¿no? Entonces voy acumulando el valor obtenido. El siguiente seguramente es el 0, ¿no? Aquí es el 0, el 807 es el 0, pero va a representarse como 30. Le hago el AND y lo multiplico por el siguiente peso posicional, ¿no? Entonces 10 a la 1. Una vez que logro eso, voy acumulando el resultado acá. Y finalmente, para el último valor, en este caso, como es un ejemplo sencillo, voy a otra vez efectuar el AND para separar el valor 8 simplemente y voy a multiplicar por el 10 a la 2. Por supuesto, esta multiplicación tiene que ser hecha en hexadecimal, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir nuestro primer algoritmo de multiplicación. Entonces, volvemos aquí. Y esta operación que se hace es en hexadecimal, ¿no? Entonces, no voy a multiplicar por tal vez 10 o 100 o 1, sino por sus equivalentes en hexadecimal. O sea, sí esos números, pero en hexadecimal en memoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el 10 a la 1 tendría 0A en memoria, ¿no? Entonces sería una multiplicación de 0 por 0A. Y como verán, esos valores en hexadecimal tienen que irse guardando en memoria, ¿no? Y a la vez esas multiplicaciones van a llegar a ser grandes, ¿no? Si el peso posicional no fuera, en este caso, el peso posicional aquí es bajo, ¿no? Son solo 3 dígitos, pero si fueran 10, la multiplicación va a ser grande. Por lo tanto, no nos va solamente bastar la instrucción MUL, seguramente vamos a hacer uso del algoritmo anteriormente planteado de 2 words por 2 words.